Cuando estábamos haciendo una lectura comparada de los primeros 30 días de los Fernández y los primeros 30 días de Macri, nos encontrábamos con por lo menos 3 enormes resoluciones que marcan el camino y que tienen que ver con el Ministerio de Educación. El plan de lectura, haber confirmado que regresa a Conectar Igualdad y, por supuesto, la paritaria nacional docente que había sido archivada bajo 7 llaves por el macrismo en el verano de 2017. Los 3 datos son realmente muy auspiciosos en función... A ver, yo no puedo decir que son solamente datos simbólicos, son datos fuertes con relación a lo que se está haciendo, pero como punto de partida, bueno, ya sabemos que se va hacia otro lugar. Del otro lado de la línea, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, gracias por atendernos, buena mañana, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, 3 temas que son esenciales, digo, para pegarle un volantazo a lo que veníamos sufriendo y a través del plan de lectura, de Conectar Igualdad y la paritaria, saber que el ministerio va hacia otro lugar, ¿no? Creo que la Argentina va hacia otro lugar, un lugar que está repleto también de desafíos, de complejidades, pero que la decisión de la sociedad es empezar un camino diferente y que estos 30 primeros días de gobierno han marcado ese rumbo, no solo en el campo educativo, sino también en todas las áreas de gobierno, que es lo que nos ha pedido el presidente Alberto Fernández. Y nosotros en particular encontramos un ministerio, además, que había roto todo espacio de diálogo con las jurisdicciones provinciales, con la mayoría de las provincias, y también con las organizaciones sindicales docentes, con los maestros y las maestras. Y a nosotros nos parece clave recuperar esos diálogos para volver a construir consensos necesarios que permitan que nuestra escuela vuelva a ser esa institución fundamental en la ruptura de las desigualdades sociales que hoy caracterizan lamentablemente a nuestro país. Un ministerio que a nivel nacional, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, había señalado a los docentes casi como el enemigo público número 1 y a sus sindicalistas como los tipos que venían a destrozar el sistema educativo. La verdad que el cambio de paradigma también tiene que ver con abrir los brazos, digo, en un marco donde tuvimos causas como, qué sé yo, Sandra y Rubén, por ejemplo, ¿no? De abrir los brazos y contener a ese grupo de personas que tienen en sus manos la educación de millones y millones de pibes. No, por supuesto. Nosotros creemos que el diálogo, y mucho más cuando todos sentimos que queremos lo mismo. No, a veces puede haber pequeñas diferencias en cuanto al camino, pero todos queremos que la educación pública sea esa herramienta de transformación que caracterizó durante mucho tiempo la movilidad social en nuestra sociedad. Y hoy creo que el desafío es a partir del diálogo. La paritaria nacional es una herramienta en ese sentido. Nos va a permitir no solo discutir salario en un contexto fiscal muy complejo como transita la Argentina, sino también desplegar una agenda vinculada a los objetivos pedagógicos que tienen que tener cada una de las regiones de nuestro país, poder discutir algunos de estos puntos que vos señalabas, el plan de lecturas, el plan que estamos presentando junto al presidente en las próximas semanas de conectividad en nuestras escuelas y distribución de hardware a nuestros estudiantes, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Un esquema de formación docente que permita también el mejor acceso a la formación y a la capacitación a nuestros maestros y maestras. Bueno, creo que es una agenda ambiciosa de cara a esta nueva responsabilidad que debemos asumir en un diálogo también con las 24 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos un sistema educativo complejo donde el Estado Nacional no puede mirar hacia otro lado como ocurrió durante mucho tiempo y tiene que asumir la responsabilidad de garantizar en todo el territorio argentino esa educación transformadora. Trota, ¿qué tal? Miriam Mariotto lo saluda. Hemos sido un pueblo muy lector, por lo menos mi papá leía mucho y no tenía educación formal, pero también ahora se hace difícil porque también están caros los libros, además de todo lo que atenta en contra de la lectura. ¿Cómo va a funcionar este Plan Nacional de Lecturas para, yo leía recién, volver a leer por placer, ¿no? Y que los niños aprendan un poco eso o se metan en ese mundo. Bueno, en primera instancia, descubrir la experiencia de la lectura, que es lo que estamos planteando nosotros en
un nuevo tiempo donde no solo es el libro en papel, sino que empieza a jugar también lo multiplataforma, ¿no? Desde las computadoras, las tablets, los celulares. Cómo generamos también dentro del aula, ¿no? Cómo recuperamos, cómo volvemos en parte a las raíces para que haya momentos de lectura donde la maestra, el maestro y sus alumnos comparten ese ejercicio de la lectura, que además tiene un impacto enorme en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la propia lectura y escritura de nuestros alumnos. Y al mismo tiempo darle centralidad a esto, porque muchas veces no se tiene la capacidad de acceder a los libros, ¿no? Porque también, como vos planteás, sí, en muchos casos se han transformado en prohibitivos y ahí tiene que haber una política pública también de distribución de libros, pero por el otro lado muchas veces los libros están y no son abiertos, no se descubre ese camino de la lectura, todo el mundo que nos permite abrir cada uno de los libros que iniciamos. Entonces también hay que apropiarse de ese derecho y para eso tener una política pública no solo en el aula, sino también fuera del aula, a partir de la concientización de la lectura, el establecimiento de vínculos con las bibliotecas populares. Había bibliotecas en las escuelas. En mi escuela había una biblioteca, te daban una fichita y vos ibas, retirabas el libro, lo tenías que devolver, sino a renovar. Digo, era algo común. Era algo común, no en todas las escuelas, pero en muchas escuelas. Entonces parte de lo que necesitamos es una articulación con todas las jurisdicciones educativas. Lo charlamos y lo conversamos también con el Ministerio de Cultura, con la CONAVIP, con cada una de las jurisdicciones, porque en muchos casos hay libros, pero hay que redescubrirlos. Y en otros casos también tenemos que tener una política que por eso también fue tan bien recibida esta iniciativa, en un sector que ha sufrido muchísimo, que es el sector editorial en los últimos años. Las ventas de libros se han derrumbado en la Argentina, por un lado por la crisis económica, pero también porque no ha habido una política pública que convoque, que llame a la lectura a todas las familias argentinas. Entonces nosotros creemos que hoy, dándole centralidad en la escuela, fuera de la escuela, convocando referencias para que sean multiplicadores de esta experiencia, no solo vamos a tener un Estado que a partir de una comisión plural elija algunos textos para ser adquiridos y distribuidos en las escuelas, sino también el hecho que un Plan Nacional de Lectura le dé mucha relevancia al tema y la sociedad argentina vuelva a apostar por los libros. Conectar Igualdad, se viene la presentación en semanas, tiene que ver con la espera que demanda la elaboración o terminar de ajustar contenidos, pero se trata fundamentalmente de un acto de justicia, porque debe haber sido, a nivel educativo, uno de los programas, peor tratados por el macrismo, casi como cualquiera de los símbolos del gobierno 2003-2015, casi como para borrar de la faz de la tierra cualquier recuerdo que tuviera que ver con kirchnerismo. Pero sobre esa base se demonizó algo que realmente había sido un enorme paso adelante. Bueno, para nosotros libros, computadoras, hardware son un acto de ciudadanía y es la posibilidad de que muchos niños y niñas accedan a un derecho que les es imposible si no hay una presencia del Estado, ¿no? Y el impacto que esto tiene, no solo dentro del aula, sino también que tiene de cara a sus familias. Claro. Entonces estamos terminando el análisis de las mejores prácticas en la temática de la conectividad, del acceso al hardware, de la producción de aplicaciones y contenidos, que también hoy estamos en un momento tecnológico distinto del que se transitaba años atrás, analizando inclusive lo que fueron algunas de las propuestas que se llevaron adelante en el gobierno anterior para determinar las mejores prácticas, para también avanzar, ¿no?, en lo que es esta nueva etapa de educar, ese proyecto que ya tiene casi 20 años, que también es muy, muy importante, a partir de la convocatoria a los mejores especialistas para que conduzcan esa sociedad del Estado, en una iniciativa que para nosotros es central de cara a esto que estás planteando vos, Gustavo, un acto de ciudadanía, un derecho que esté al alcance de la mano de todos nuestros niños y niñas, principalmente de aquellos sectores sociales que están sufriendo la más dura vulnerabilidad y en muchos casos una marcada ausencia del Estado en los últimos 4 años. Nicolás, venimos de guarda porque te podés caer en la escuela pública, venimos de la universidad no es para los pobres. La escuela pública, como dato central que ha tenido que ver
con nuestras vidas, con la vida de millones y millones y millones de argentinos que en el marco de un trato igualitario, un buen día dejaron de ser clientes para convertirse en alumnos. Ese paradigma se puso patas para arriba en los últimos años y hay distritos donde vos tenés un 70 o hasta un 80%, hablamos de los de la zona norte del Gran Buenos Aires, que están girando alrededor de la escuela privada y hay una suerte de retroceso tan agudo de la escuela pública a nivel primario y a nivel secundario, ni te cuento, que asusta. Es como que del paisaje en algunos distritos desapareció el guardapolvo blanco y la verdad es que uno tiene muchas ganas de que otra vez ese tratamiento igualitario, con sentido nacional y popular, vuelva a hacerse cargo de la Argentina. Escuela pública. Bueno, escuela pública que demanda mucho más, ¿no? Todo nuestro sistema educativo demanda mucho más. Por eso yo lo que más critico de la gestión educativa de los últimos 4 años es la pasividad frente al marcado incumplimiento de leyes que se sancionaron en la Argentina con profundos consensos, ¿no? Como la Ley de Educación Nacional, como la Ley de Financiamiento Educativo, como la Ley de Educación Técnica, ¿no? La inversión educativa cayó durante la gestión de Mauricio Macri. Cuando asumió, la inversión, como marcaba la ley, era superior, estaba en el 6,1% del Producto Bruto Interno, terminó su mandato con el 4,8, 4,9%, y un Producto Bruto Interno más pequeño del que era al momento que él asumió. Y eso se ve reflejado también en los salarios de los maestros, se ve reflejado en una peor infraestructura, en la ausencia de programas nacionales y provinciales, porque ese porcentaje de inversión no solo está en cabeza del gobierno nacional, sino también de las provincias. Entonces ahí tiene que haber un fuerte consenso para trazar objetivos de mediano y largo plazo que se cumplan entre todos, porque a la escuela le pedimos mucho, pero durante un tiempo le dimos muy poco. Entonces, si nosotros queremos que la escuela vuelva a ser esa institución que pueda romper las desigualdades, que pueda generar una sociedad con profunda justicia social, tiene que ser acompañado de consensos, de inversión prioritaria, de diálogo constante y de sostenimiento de esas políticas a lo largo del tiempo, porque nada de lo que hagamos hoy, Gustavo, lo vamos a ver en el corto plazo. Claro. Digo, los procesos educativos son de largo aliento y su interrupción por momentos hace que vuelva a empezar nuevamente un recorrido. Entonces ahí es importante la toma de conciencia que la educación no es solo el inicio de clases, sino que la educación es un desafío de los 365 días del año y nos debe comprometer a toda la dirigencia política y social de la Argentina. A diferencia de un futuro, de un pasado, digo, no tan lejano, hablamos de una Argentina de hace, ponele, 30 años, el ministro de Educación manejaba gran parte de los docentes y de la infraestructura escolar. A partir de la descentralización menemista de la mano de Salonia, prácticamente el Ministerio de Educación de la Nación se queda sin docentes y sin escuelas. ¿Qué es hoy ser ministro de Educación en la Argentina después de esa especie de campo minado del neoliberalismo que intentamos sortear de la mejor manera posible? Primero, Gustavo, romper ese paradigma. Nuestro ministerio tiene 56.000 establecimientos educativos, claro, y tenemos 1.090.000 maestros en todo el país. Digo, porque esa es la definición que tiene que tener la sociedad, y lo dijo el presidente ante la Asamblea Legislativa hace un mes. Sí. Tenemos como sociedad que garantizar el acceso a una educación transformadora en todo el territorio argentino. Uno no puede tirar los dados al nacer y si le toca a un hogar de clase media en la ciudad de Buenos Aires, va a tener un porvenir que por lo menos le va a garantizar la misma calidad de vida que sus padres. Claro. Pero si nace en el interior no va a tener la capacidad en una provincia más pobre, en una región rural, de acceder a esa educación transformadora. Entonces, ese desafío es un desafío de la sociedad en su conjunto, implica también una mirada federal en términos educativos, de direccionamiento de políticas, de análisis claro de objetivos que hay que trazarse, en una realidad donde hoy lo que define el futuro de un niño no es su escuela, lamentablemente, sino es el capital educativo y cultural de sus padres. Claro. Entonces, eso es lo que hay que romper, y para eso a la escuela, como te decía hace unos instantes, hay que darle mucho más, hay que darle consensos,
hay que darle sostenimiento de las políticas, hay que darle diálogo y hay que darle recursos. En un sistema complejo, porque los maestros, por ejemplo, son los únicos trabajadores cuyo salario es pagado por las jurisdicciones provinciales, pero también por el Estado Nacional, a partir de lo que fue esa agenda de reasumir el compromiso. Recordemos lo que fue la lucha de la Carpa Blanca, de Cetera, de los maestros, que el Estado Nacional reasuma el compromiso de un salario digno para todos los maestros en toda la Argentina, donde se fija un salario piso, pero también a partir de dos instrumentos, como es el incentivo docente y el fondo compensador para las provincias que no llegan al piso salarial, acompaña a la nación a cada una de las jurisdicciones, y esto tiene un impacto obviamente en los salarios de los maestros y las maestras. No hace mucho, será, no sé, 3 o 4 meses, fuimos a transmitir con la 750 de la Universidad de Lomas, que no es una de las nuevas del conurbano, que tiene poco más de medio siglo de vida, pero que sí, lo que hace es recuperar a esa población que se sentía muy lejos de la UBA en función de la cantidad de horas de viaje, de ida, de vuelta, la imposibilidad por la jornada laboral, que a veces se extiende demasiado, de acceder a una carrera terciaria. Y charlando con alguno de los docentes, él me decía, ¿cuándo van los padres a acompañar a sus hijos a la UBA? Y automáticamente lo que surge es, bueno, el egreso, ¿no? El egreso, los huevos, la harina, la foto, la selfie. Y ese docente me decía, sí, está muy bien, pero acá la selfie es cuando se anotan, porque es el momento del festejo familiar. En la mayoría de los casos, el primero que accede a esa posibilidad es algo así como decir, llegamos. Son generaciones que empujaron y esto se hizo posible. Claro, hay una política de Estado que genera que eso se logre. Eso, ¿cómo lo emparentás con tu experiencia en la primera Universidad de los Trabajadores en la UMED, y qué se aplica de eso ahora que llegás a manejar los destinos de la educación nacional? Bueno, en primera instancia compartir esta mirada que vos planteás, Gustavo. Me parece que nuestro sistema universitario es un ejemplo no solo para América Latina, sino es un ejemplo de democratización de acceso en todo el mundo, ¿no? Hoy nuestro país transita un momento de mayor democratización de acceso en todos los niveles educativos, ¿no? Lo que no quiere decir que tenemos que avanzar en una agenda que nos permita profundizar la calidad en cada una de las instancias, en cada uno de los niveles. Ahora, nuestro sistema universitario es muy democratizante, uno lo ve en muchas universidades de nuestro país, principalmente en las universidades del Bicentenario, en universidades como Lomas, La Matanza, General Sarmiento, que tienen algunas de ellas, como decís vos, medio siglo o 30 años. Pero la realidad es que tenemos que seguir trabajando no solo para ampliar ese proceso de democratización, sino también, como hemos dialogado con muchos rectores, para que el perfil del egresado se parezca muchísimo al perfil del ingresante. Porque también en todo nuestro sistema universitario, quienes egresan, quienes pueden terminar sus estudios, terminan siendo principalmente sectores medios. Entonces ahí tenemos que lograr seguir acompañando pedagógicamente a todos nuestros estudiantes para tratar de homogeneizar saberes, para poder acompañar esas trayectorias a nivel universitario y también avanzar en una agenda en nuestra escuela secundaria que nos permita una nueva oleada democratizante a la universidad. Y eso también va de la mano de uno de los ejes que nosotros estamos planteando, que se vincula a la jornada extendida, ¿no? Cómo logramos que en nuestro secundario nuestros estudiantes estén 3-4 horas más en la escuela, porque eso le va a dar muchas más herramientas para percibirse como un futuro estudiante universitario de estudios superiores, y también le va a dar muchas más herramientas para que puedan transitar esa trayectoria universitaria que les permita obtener claramente el título universitario, y es uno de los ejes que estamos trabajando con la Secretaría de Políticas Universitarias y con cada una de las universidades nacionales en nuestro país. Nicolás, un gran abrazo, gracias por el contacto, buen sábado, y que cuando estemos hablando dentro de 4 años y te pregunte cómo terminó todo, me digas, la verdad, cumplí la mayoría de los sueños que tenía el 10 de diciembre de 2019. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Gustavo, un gran abrazo y buen sábado para todos. Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación.